Nuestras invitadas de hoy, a Sin Café como Excusas, se propusieron hacer una obra de servicio público que necesitaba la gente, que querían reírse. Y eso han conseguido en Un pequeño asesinato sin consecuencias, en el Teatro Lara. Patricia Valle y Natalia Paulini, bienvenidas a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Empezamos siempre con un breve cuestionario. ¿Os animáis? Venga. Una película para no olvidar. Ay. En el nombre del Padre. Las horas. Un libro que siempre está por vuestra mesilla. El Principito. Bueno, yo es que voy variando un poco. El último libro que puedo recomendar se llama Filosofía Felina. Un poema al que volver. Para mí, No te salves. No Sí, te salves. No te salves. Una canción que forme parte de vuestra banda sonora. A fuego, de Extremo Duro. Wow, esto ya estaba pegada, bueno, es muy raro, pero es porque me dio mi adolescencia. Hay un grupo argentino que se llama Los Pericos y hay una canción que se llama Runaway. Y la escuché y era como irme a Venezuela 90 y algo y no sé, la tengo metida en la cabeza. Un concierto al que fuisteis y que os impactó. Un concierto de Robe Iniesta, en Murcia, que fue muy bonito porque además fue después de la pandemia, ya se podía bailar, ya no teníamos que tener mascarillas, ¿no? Fue como volver un poco a lo de antes y además es una persona que admiro mucho, tanto como compositor y escritor. Y recuerdo que le tenía muy cerca, entonces para mí fue como muy impactante, acostumbrada a verlo por las pantallas, en asientos muy atrás, de repente era como, ¡ay, está ahí! ¿No? Alguien te admiras y entonces para mí fue un concierto muy, muy bonito. Yo cuando vi a Madonna, porque siempre había querido ver a Madonna, y cuando fui ahí en Barcelona, en el Palau, estaba lejos, pero era como, o sea, yo sentía que estaba en el sitio. Una obra que visteis y que tenéis completamente grabada en la retina. Hermanas, con Bárbara Elena. Yo, Agosto, pero versión catalana, en el Teatro Nacional de Cataluña, era la primera, además porque era la primera obra que veía en catalán, 4 horas, y me pareció excelente, con Annalise Arán, que ya falleció. Imaginemos por un momento, chicas, que existen una especie de reyes magos de la cultura. ¿Qué les pediríais para la escena teatral? ¿Cuántas cosas, no? Pediríamos más oportunidades, más visibilidad, más ayudas, que apuesten más por... Más espacios donde, o sea, en Madrid y por hablar de la ciudad hay muchos espacios que se podrían prestar fácilmente a, ¿sabes? A cesión de espacios para compañías, sobre todo independientes, que siempre estamos luchando contra viento y marea para poder conseguir espacios de ensayo. Pues eso, evidentemente presupuesto y, bueno, apoyo en general y sobre todo políticas culturales mucho más integradas al hecho, en este caso, teatral, ¿no? Y más artistas mejores amparados por las leyes, por lo que se necesita, ¿no? Que uno no siempre sienta que está como haciendo un favor, haciendo teatro, sino que a esto nos dedicamos y queremos también vivir de esto, ¿no? Claro. ¿Cómo definiríais teatro? El territorio de lo posible. Una forma de vida. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se os queda por hacer? Uy, es que eso me preguntó. Yo no sé si me quedo con ganas de hacer preguntas. Bueno, yo siempre, no lo sé, pero quizá como, no tanto una pregunta, pero sí me interesa mucho como saber hasta dónde, como, a ver si me aclaro, como la capacidad de reflexionar sobre un punto, ¿no? Es decir, cuando llegas a hablar sobre un tema o en general la gente, cuando ves en las redes sociales o cuando hablas con la gente, siempre como que, no en todos los casos, pero extraño mucho como la reflexión. Entonces siempre como que estoy intentando eso, ir a tocar puntos donde la gente pueda,
ser genuina, ¿no? Y reflexionar y sobre todo pensar por sí misma, más allá de lo que le dice la sociedad o los maestros o los padres o el colegio, que debe pensar. Bueno, hablamos hoy de un pequeño asesinato sin consecuencias, que es lo que nos ha llevado hasta vosotras, una función que está en el Teatro Lara. Y bueno, precisamente vosotros lo habéis dicho, sois Flaner Producciones. ¿Por qué vosotros como compañía decidís esta obra y no otra? ¿Qué os lleva hasta ella? Pues esta obra viene en un momento de mi vida de confusión, de renovación, y viene también del cansarte de esperar, ¿no? Porque siempre estamos esperando a que te lleguen proyectos, que te lleguen oportunidades, que muchas veces ya depende de nosotros y solo está en nuestra mano. Entonces, decidí emprender un camino en el que me he rodeado de personas excelentes, estupendas como Natalia o como es Antonio. Y este texto lo encontré porque me apetecía mucho hacer comedia. Porque como actriz también tengo que hacer un ejercicio muy importante. Una cosa es lo que nosotros nos gustaría hacer y representar como grandes personajes de Chekhov, o de Shakespeare, o de Lorca. Y en ese momento hice un ejercicio de qué necesitaba la gente. Y la gente necesitaba reírse, la gente necesita reírse. La gente necesita salir también de ver una obra de teatro en la cual tampoco te tengas que ir con una profundidad de hacerte preguntas. Y yo cuando me leí este texto, estaba pasando por un momento de renovación, un momento difícil, y me hizo reír muchísimo, muchísimo. Y yo lo primero que pensé, si yo me he reído en el momento en el que estoy, yo creo que esto a la gente le puede fascinar y por lo menos divertirse, que se nos olvida muchas veces que el teatro también es para divertirse y que el público disfrute. Entonces encontré este texto maravilloso de Jean-Pierre Martínez y me puse en contacto con él y enseguida empezamos esta aventura. Ha sido un camino largo porque es verdad que las cosas ahora pues no son igual que antes y ya antes de la pandemia es muy complicado encontrar sala o programación. Ahora está un poquito más, pero lo hemos conseguido y estamos muy contentos todos. La verdad es que es una función difícil de definir porque es verdad que es una comedia, pero tiene de todo, porque realmente pasamos casi de una función incluso a ratos macabra, a ser sarcástica, también muy sensual, a la vez tiene ese halo de no sé, un registro casi también misterioso, tiene de todo realmente. Sí, sí, eso precisamente también, o sea, el texto ya lo tiene en sí, ¿no? Tiene como esta cosa de enredo y entre los mismos personajes que hacen cómplices al público de lo que está sucediendo. Pero también es verdad que la apuesta de Antonio le ha dado como otra lectura, o ha sumado esta lectura de lo que esconden, o los instintos, ¿no? De estos personajes que son burgueses, bien posicionados y que todo se supone que va bien, aunque no. Es la apariencia, ¿no? Es la apariencia de la sociedad, un poco lo que todos demostramos. Una cosa es lo que queremos, lo que pensamos y lo que acabamos haciendo. Y entonces estas cosas, esos instintos básicos, el matar, el sexo, la fricción un poco ahí, Thanatos vida, está siempre como jugando, ¿no? Y eso, bueno, nosotros cuando él nos lo propuso, dijimos, claro, porque además tiene ese doble plano, o sea, es como el otro yo, ¿no? De los personajes que está allí y es muy interesante. Es muy y aún así, como te digo, que el texto ya lo tenía y a mí, por ejemplo, me ha pasado que cuando lo leí, vale, a mí me gustó, pero luego trabajándolo me di cuenta que era más difícil de lo que yo pensaba. O sea, que pude haberlo subestimado al principio, ¿no? Pude haber dicho, bueno, esto es una cosa un poco más ligera y tal. Pero ya el texto de por sí tiene tantas matices y tantas cositas y tantos detalles que a lo que ha sido el trabajo y que nos ha llevado como a descubrirlo. Y creo que todavía yo a veces estoy ahí y sigo descubriendo como cosas, ¿no? Que eso también es rico. Así que dentro de todos, yo creo que sí la gente se puede ir como por lo menos con una cosa, es pícara, claro, con algo, con una sensación un poco más picaresca, pero que sí te cuestiona un poquito y sí te está diciendo. Sí, cuestiona. Tú en tu vida. Bueno, es que, claro, porque realmente vemos a este trío de adultos que lo que tratan es de negar sus deseos, pero a la vez en realidad no dejan de manipular y casi de manipularse a sí mismos todo el rato para poder realmente disfrutarse los unos a los otros. Es casi como una pescadilla que se muerde la cola. Sí, total, sí.
Sí, la obra, eso, como, y tú, bueno, como está dividida en dos actos y un epílogo, y siempre como que se presentan como, no la misma situación, pero sí, ¿no? Es como ahora vista desde otro punto de vista, es como si lo viese como desde tres puntos distintos, ¿no? Lo que piensa ella, lo que piensa él y lo que piensa la otra. Y cómo esos están, aunque hay un personaje que es el que hace Patrick, que es como un poco la que malabarea. Sí, porque la pobre está en medio de todo. Está divertida. Y la que malabarea con el Jan y con la Cristina y la que queda de no sé cuánto, pero que al final también ella termina un poco, ¿no?, absorbida por esto y dice, mira, yo me voy a lanzar ahí a ver qué pasa, sí, pero porque yo creo que Eve es un personaje maravilloso, es un personaje, yo creo, de las actrices que siempre le damos muchos personajes, pero hay personajes que te devuelven, y para mí es el caso de Eve. Entonces ella lo que tiene es pasión, es entrega, y al fin y al cabo lo que está descubriendo es un renacer, es un revivir para ella. Y creo que eso se vuelca enseguida en la relación que nace con Christine, en el reencuentro que tiene con Jan también. Llega un momento que dice, pues mira, ya está, ¿qué más puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Sí, total, ya hemos cometido un crimen y ya hemos hecho todo si es que ya no nos queda nada por hacer, pues venga, vamos a vivir, ¿no? Yo creo que es un poco también el mensaje de, bueno, pues vamos a vivir. Sí, de hecho, al final la función realmente lo que hace es desmontar todos esos prejuicios y las culpas que nos ponemos a nosotros mismos y que generamos por no llegar a nuestros propios deseos, que parece absurdo, pero lo hacemos. Pues sí. Y el otro personaje, tampoco, el personaje de Jan, también es como un tipo que tiene mucha imaginación al final, ¿no? Y que puede sacar lo que está es un poco como cohibido o frustrado o bloqueado, lo que sea. Además para nosotros nos identificamos mucho porque es el típico escritor bloqueado o artista atormentado ahí, que no sé qué hacer con él, con mi vida, con la obra, no sé qué. Todos hemos estado ahí puestos en algún momento y de repente como que se le despierta, ¿no? No sé, esa duende, digamos, ¿no? Que empieza como a brotar, sí. Y en el caso de Christine, que, bueno, que para mí también ha sido muy guay hacerlo, porque Christine es todo lo contrario de lo que es Natalia, y la gente que me conoce cuando va me dice, no te puedo creer que seas tan cándida y tan inocente en ese personaje, aunque también hay una cara B. Entonces ha sido como muy encontrarse con ese, no solamente los personajes, sino nosotros como intérpretes también como encontrarse con ese otro lado juguetón ahí que tenemos, y como comedia, pues también lo favorece. Sí, porque ahí está realmente como la parte macabra de la función, ¿no? Cuando para explorar precisamente sus deseos todos utilizan el humor negro, que eso nos lleva a lugares también como muy interesantes. Sí. El humor negro yo creo que que la gente como que a veces le huye, pero creo que es como lo más la vida que hay bastante humor negro. Yo creo que es el más natural, es que al final nos acabamos riendo de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestras propias desgracias. ¿Cómo no nos vamos a reír de las desgracias que tenemos al lado? Si nos reímos de nosotros, pues es como con más razón, ¿no? Sí, de hecho, es un reflejo en el que el público se siente muy identificado, porque dicen, qué barbaridad, ¿no? claro, de hecho es que al final es una situación que aunque empieza a parecer muy macabra, luego hay momentos en el que uno piensa, bueno, pues al final es relativamente armoniosa. Este triángulo es relativamente armonioso. ¿Crees que incluso eso puede funcionar en la vida? Sí. Ahí también es verdad que Antonio Alcalde hizo un trabajo maravilloso de elenco. Hay mucho trabajo de relación, de buscar, de la corporalidad, de la sensualidad, de esa relación entre los tres, entre ellas dos. Y ha sido un proceso, ya te digo, ha sido muy laborioso a la hora de construirlos. Y sobre todo ir al detalle, o sea, no quedarse quizá en el matiz, en lo superficial, sino ir de verdad se profundiza mucho, ¿no? Sobre todo, ¿qué les pasa a estos personajes? ¿Por qué no se relacionan? ¿Por qué están tan cohibidos? Si realmente hay amor, si realmente hay deseo, si realmente hay pasión, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, claro, eso hay que transitarlo, hay que vivirlo, pero tiene que ser de verdad, porque lo que les pasa es de verdad.
hay mucha comedia, hay mucha risa, pero realmente ellos tienen unas situaciones problemáticas, vienen con unos conflictos y realmente no saben qué hacer con eso. Y el humor, ¿no? Yo creo que en el drama está la risa y realmente si analizamos lo que les pasa es como, pues bueno, vamos a reír. Es difícil. Y desde luego que esos personajes están muy pulidos porque es una función que funciona, valga la redundancia, como un reloj, ¿no? Requiere casi de un metrónomo que todo el rato va marcando el ritmo para que no decaiga, para que la coreografía entre todos vosotros sea perfecta y esa complicidad pues al final traspase y veas a esas tres bandas. Sí, lo del ritmo es importante, que a veces, bueno, quizá a lo mejor en la primera, que todavía estamos como haciéndonos un poquito el espacio, bueno, y pasaron cosas. Así que de repente se rompió una silla en la mitad la mitad la mitad casi al final de la obra. Y fue como un poco como, wow, o sea, tenía que pasar toda esta hora. Bueno, son funciones, es una obra que tiene tanto ritmo que siempre está viva. Si yo te tengo que decir una sensación a la hora de este tipo de trabajo es que está vivo, es constante. Entonces eso también se nota mucho en la energía. Entonces, claro, el ritmo tiene que ser, porque si no tuviese ritmo la comedia se caería, no sería tan divertida, el texto no podría estar tan bien sostenido ni los personajes. Yo no sé si esto es verdad o no, pero desde fuera parece que os lo pasáis muy bien haciéndolo, hay que decirlo. No. Es verdad. Es más, Antonio, un objetivo que nos marcaba siempre era pasarlo bien. Pasarlo bien, y si lo tenéis que hacer mal, pues lo hacéis mal, pero pasarlo bien. Que al final eso se nota y el público lo percibe. Bueno, chicas, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero antes de despediros, esta sección se llama Sin café como excusa. Y a todos nuestros invitados e invitadas les pedimos que imaginen por un momento una persona, que puede estar viva o no, o un personaje, puede ser un personaje de ficción, con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el vuestro? Ay, yo con Marta Lejos. Me parece muy interesante. No sé, es una de... Yo tengo una serie de mujeres que me inspiran y una de ellas es Marta, no sé, me parece una mujer muy interesante. Porque me reflejan personas muy jóvenes que han perseguido sus sueños y han luchado por condiciones en edades muy tempranas y entonces tú te preguntas, a la edad que yo tengo, yo no he hecho nada. Pero, no sé, me parece una mujer empoderada y un referente para mí. Pues yo sí, más o menos en el mismo, o sea, tengo varios, pero para ir más o menos en la misma onda, con Sor Juana Inés de la Cruz, me tomaría un café. Porque creo que es una mujer que estuvo muy adelantada a su época y que se tuvo que meter en un canon para poder crear, ¿no? Y aún así fue bastante, bueno, no me voy a callar, vamos, ¿no? Pero que como que estas mujeres o estos personajes que son como muy adelantados a su época y en este caso al ser mujer pues no podía hacer las cosas que quería hacer, ¿no? Y a veces que parece que eso que nos queda muy lejos, pero todavía hay como un resquicio ahí de no sé, hay un ruidito que todas sabemos que está y que esperamos que en algún momento ya no esté, pero sería un personaje muy, muy interesante, sobre todo me la imagino viviendo ahora mismo. Sería una locura. Primero no sería monja, seguramente. Tendría un Tinder y todo. No, ya sabes, tendría un mapa como ese. Pero Pues nada, chicas, muchísimas gracias, Patricia Valle y Natalia Paolini. Muchísimas gracias por habernos acercado a esta maravillosa comedia que está en el Teatro Lara, Un pequeño asesinato sin consecuencias, que está hasta mediados de julio y ojalá más. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Elvira.